Y ahora nos toca entrevistar al hijo del primer guardavida que tuvo Playa Unión, que no se llamaba guardavida, se lo llamaba de otro modo, pero ahora vamos a... Era como el Brad Pitt de la época, allá por 1938. Imagínate con esos trajes apretados al cuerpo que usaban, eran sí. Se trata de, quien está conmigo, Eduardo Bosecchi. Él es hijo del primer guardavida que trabajó de 1938 a 1941. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, yo soy el hijo de Jaroslao Bosecchi, que fue el primer bañero. Así se lo llamaba. Exactamente. En ese momento, y durante mucho tiempo, e incluso ahora también se dice también así, ¿no? Bañero. Nosotros estamos acostumbrados a decir bañero. Ah, ustedes se acostumbran. Sí. Veo que nosotros en la radio decimos el guardavida. Sí, bueno, es una palabra que realmente se utiliza actualmente, pero nosotros toda la vida para nosotros fue bañero. No sé por qué. ¿Cómo era ser hijo del primer bañero? Lo que pasa que, por empezar, yo no estaba todavía en ese momento, pero tampoco papá lo tomaba como bañero, en el sentido de él simplemente era un trabajo más en ese momento. Él lo contrataron, le ofrecieron el trabajo en playa para hacer como una especie de guarda de todo el momento que, como en el invierno la gente no vivía acá permanente, él se quedaba durante el invierno, entonces hacía las veces de seguridad y a su vez en el verano hacía las veces de bañero y otras cosas que había que hacer en la playa, obviamente. Limpieza de playa. Y no es como en esta época. No, a mí me contrataron para esto nada más. No. Allá, en esa época, el que trabajaba tenía que trabajar de lo que sea. Por eso, él se vino de Trelew, llegó a la Argentina con mi abuelo en 1906. Venían de Checoslovaquia, y tenía 2 años cuando llegó. Bueno, toda la infancia la vivió en Trelew y toda su adolescencia. Después se casó en Trelew con mi abuela, con mi mamá, era de apellido Seimandi, y tuvieron 3 hijas primero y después nací yo. Yo nací en el 45, quiere decir que mi padre en el año 38, que fue cuando le ofrecieron el trabajo en la playa, estaban solamente mis 3 hermanas. Y con ellas y mi abuela se vinieron con mi mamá, vinieron a vivir acá en la playa durante todo el año, ¿no? Tal es así que en la gran crecida que hubo, en el 41, según Patricia, nosotros, es decir, mi familia estaba acá. La crecida la agarró a papá en la zona norte y estaban dice que me contaba él que a la noche se despertaron y las camas están, hasta la altura de la cama estaba el agua. Así que tuvieron que salir y tratar de irse a alguna otra casilla que había en esa época, casilla que era en la época que nosotros, y en esa época, como ahora también uno se acostumbra a decir casilla, los que vivíamos acá en la playa, siempre hablamos de casilla, por la forma de que había en ese momento las construcciones, ¿no? Así que tuvieron que quedarse ahí y aguantarse esa noche, y al otro día me contaba él que era un desastre la playa, porque eran todas las casas que se habían quedado en la primera fila habían desaparecido, y toda la vajilla, todo estaba en la arena, o lo que siempre se recordaba, las ollas, las pavas, todo, estaban todo directamente sobre la arena. Sobre la arena, y sepa Dios cuántas cosas flotando en el mar. Claro, lo que era de madera se iba al mar, pero las demás cosas quedaban todas en la costa. Es decir, tanto como vajilla, como ollas, como todo lo que era de la casa, ¿no? Y en esa época, no sé si a usted le contó su papá en algún momento, ¿estaba solamente él con su familia acá o había otras familias? Y la verdad que él me decía que eran muy pocos, él estaba prácticamente solo, eran muy pocos los que habría
algunas personas, pero muy raro en esa época, porque la realidad es que la playa se utilizaba más a partir de noviembre, diciembre, que la gente venía a la playa y se quedaban a partir de entonces. Fundamentalmente cuando terminaran las clases, ¿no es cierto? La familia se acostumbraba de esa manera. Si te conseguía alguna habitación, se alquilaban habitaciones. Estaba escuchando justamente el relato que hacía hace un rato con la lectura del escrito, y justamente Calixto González era uno de los que tenían varios lugares para poder alquilar, ¿no? Así temporarios. Claro. Y después había la zona de acá, en la parte donde estaba la casa del gobierno, entre la casa del gobierno y la casa del gobernador, no del gobierno. Estaba la familia García también, eran con unas casillas, tenían como un lugar donde se alquilaba también, y eran piecitas que se quedaban normalmente para utilizarlo en el día. Cuando ya se conseguía alguna casita más o menos, se quedaban durante todo el verano. Pero si no, diariamente veníamos a la playa para quedarnos poder tener un lugar donde calentar el agua y toda esa. Imagino que en esa inundación del 41, su papá, ¿cómo habrá hecho para informar a los dueños de las casitas, de las casillas, que él se levantó y no había nada, se lo había llevado todo el mar? Y en ese momento ni teléfono, ni las comunicaciones las tenían que hacer por intermedio de la policía. ¿El tren tampoco llegaba en invierno? No, en invierno no llegaba el tren. El tren venía a partir de octubre, noviembre y hasta febrero, marzo, que eran las fechas que normalmente era la época en que empezaban las clases. Entonces se tenía como punto de partida la culminación de las clases y hasta que empezaran las clases. Normalmente comenzaban en abril las clases, marzo, abril. Entonces el tren duraba hasta esa fecha. Y su papá, el encargado, no solo de cuidar ¿habrá tenido algún salvataje así? No, porque si el mar era otro, no era como ahora que tenía playa. No, tenía playa, no, sí, la playa es como decía Raquel hace un rato, nosotros jugábamos en la costa, teníamos partido de fútbol y no molestábamos a la gente pasaba, nos juntábamos, 10, 15, 20 personas, muchachotes jugando ahí, y no molestábamos a nadie porque tenían lugar suficiente como para pasar caminando ¿En medio del partido? Totalmente. Sí, al costado teníamos, pero 100, 200 metros, imagínense. Era un lugar que se caminaba desde acá hasta el puerto, porque otra de las cosas que ocurría, la playa era muy, muy, muy corta, no era. La zona norte comenzaba donde está actualmente el baño, ¿no? Desde el baño sí, hasta acá, ya de ahí para acá sí venía todo. Y después acá, en la parte esta que sería la zona sur, no era muy extenso. Serían lo que es ahora, que puede ser, bueno, la calle yo no la recuerdo bien, pero más o menos, donde está el internado, sí. Esa fue la última calle que hizo hasta que se hizo el camino al puerto. Porque ni siquiera había camino, no había nada. O sea, se cortaba, en la zona del internado se cortaba la playa. Y después empezaron con la construcción del camino y bueno, ya hubo una mensura, ya se habilitaron nuevos terrenos y todo en esa época para camino a la playa, ¿no? Uh-huh. Camino al puerto, perdón. Claro. Pero nosotros íbamos caminando queríamos ir hasta el puerto, teníamos que ir caminando por la parte de la playa, de la playita, que nosotros decimos playita, o bien por el camino que iba, que todavía es el camino actual, que viniendo de Rawson al puerto. Y me pregunto, ¿no? También imagino que toda esa zona que ahora, porque uno se imagina hasta el internado, piénsenlo hasta el internado, hasta ahí era como el barrio de Rawson, Playa Unión. Pero después hacia allá, imagino, Mata de Jarilla, Calafate, Monte, Quilimbay, Zampa, todo,
nuestra estepa patagónica, hasta llegar a la costa del río. A la costa del río, exactamente. Eso, sí, si íbamos caminando, íbamos entre las matas, como decíamos nosotros, ¿no? Y normalmente arena, cuises. Claro, sí, había cuises, claro, y había incluso la arena fina, bien fina, que se utilizaba mucho la arena para hacer el revoque fino. Se venían a buscar, se hacían canteras cerca del puerto, cantera, sí. Bien cantera. No habían canteras de las que hay ahora. No, pero se utilizaba esa arena y se agarraba una arena fina, que es la arena que se sacaba normalmente debajo de las matas, porque es la arena voladora que le llaman, que es la que sirve para el revoque fino. En cambio, en la zona norte, era todo ese sistema de canteras que ya venían de muchos años. Acá, a veces uno no lo piensa, pero gracias a la arena que se sacó de Playa Unión, se hizo Trelew, se hizo Gaiman, se hizo Dolaun y hasta Madrid, que se llevó arena por el ferrocarril durante muchos años. Así que toda la arena que falta acá en la playa es la arena que se hizo. Que se hicieron las otras ciudades. Toda la construcción del valle se hizo con la arena de acá, claro, porque eran todos médanos. Y venían los camiones y se sacaba arena sin hasta que finalmente la... Se legisló, claro. Claro, por lo menos llegó. Pero toda la arena que falta acá se sacó. Eso no es arena que se la llevó el viento. No. Esa arena que se llevaron los camiones, vinieron muchísimo. Estoy pensando, ¿no? Acá está lo que se llevó el tren, lo que se llevó el mar. Sí, y lo que se llevaron los camiones de arenero. Exactamente, ¿no? Toda la historia así, sí. Contada justamente de ese modo. ¿Hasta qué año fue su papá? A mí me sale guardavida. ¿Cómo era la palabra? No, bañero. Bueno. No, papá estuvo hasta el 41, sí, ya el 41. Después se fue a Trelew, volvió a Trelew, y volvimos a Rawson. Porque nosotros vivíamos en Trelew, yo nací en Trelew, y en el año 50 mi papá comenzó a hacer el aceite del hígado de bacalao, porque ya le decían bacalao, pero de cazón. En esa época empezaban los primeros cazones, y papá había aprendido con una empresa inglesa a hacer el aceite del hígado de cazón. Entonces lo contrataron en Rawson y se vino a trabajar en Rawson. Y ahí nos quedamos, y ahí ya nos hicimos rawsenses. Mis hermanas se casaron con todas familias integrantes de familias de Rawson, y bueno, yo me hice todo en la escuela y todo en Rawson. O sea, ya me hice rawsense, nacido entre nosotros, pero rawsense. Y ahora tiene su casita también acá en Playa. Por supuesto, sí. A partir del año 71, nosotros cuando nació mi hija mayor, compramos una casa acá con mi suegro y nos instalamos en Playa. Y ahí arrancó la otra parte de la vida. Claro. Pero queríamos contar justamente esto, la etapa de su papá trabajando acá como bañero. No puedo creer que también trabajó haciendo el aceite. Sí. Que esa va a ser para otra historia, porque también quiero que me la cuente. Sí. Será un placer escucharlo. Bueno. Eduardo, muchas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo, de poder contar un poco lo que es un poco de la historia familiar y a su vez de Playa Unión, ¿no? De este lugar tan bonito y que podemos venir a disfrutar cada verano. Eduardo Bosecchi, hijo del primer guardavida que tuvo esta playa entre 1938 y 1941, hasta la gran inundación, cuando se llevó absolutamente todas las casillas y él un invierno, otoño-invierno, se levantó y se había llevado absolutamente todo el mar.